Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, estimados hermanos. Hoy compartiremos el tema "No juzguemos a la ligera". Ese es el tema que nuestro Señor Jesucristo nos compartirá a través del evangelista San Mateo en el capítulo 7, versículo del 1 en adelante. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No juzguéis, para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, hoy compartimos un tema muy delicado, ¿verdad? Un tema muy controversial. Juzgar, a señalar, criticar, y qué alanque solo con eso. Muchas veces condenamos también. ¿Cómo hacer para no condenar a las demás personas? Actuando como un verdadero discípulo del Señor. ¿Cuáles son las características? Primero, antes de juzgar, criticar, a señalar a los demás, es decir, para afuera, decía un predicador, señalamos con un dedo, pero hay 3 dedos señalándolos por nosotros. ¿Ves? Perdón. Entonces, es importante que el discípulo del Señor primero vea su vida, vea su forma de ser, su forma de comportarse, su forma de actuar. Porque si nosotros solamente nos dedicamos a buscar el error, el defecto, la equivocación de los demás hermanos o demás personas, automáticamente no nos damos cuenta que nosotros no nos vemos a sí mismos. No revisamos, no nos hacemos un autoanálisis para ver si yo quiero reprender a aquel hermano. Primero debo de verme, analizarme, si en mi vida, si en mi hogar, si en mi persona no estoy cayendo en esa situación de vida. Por ejemplo, yo no puedo exhortarle a una persona que deje el adulterio si yo vivo en adulterio. Y si yo, opacando, ocultando mi pecado, quiero reprender a otra persona, ¿cómo me diría Jesús a mí? Y ante Dios, ¿cómo sería yo? ¿O cómo sería? Sí, ¿cómo sería, verdad? Fariseo, hipócrita. Aquí está, en el versículo 5 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Y aquí Jesús es más fuerte, porque dice que nosotros muchas veces, o el discípulo, mira la paja, es decir, una pequeña basurita, un pequeño error en la otra persona. Mientras tanto, nosotros muchas veces no es una basurita, es una viga. Y una viga es más grande que la basurita. Muchas veces nos pasa eso. Nos gusta reprender, llamar la atención a los demás, criticar a los demás, querer corregir a los demás, pero nunca nos corregimos a nosotros mismos. ¿Qué cree usted que quisiera el Señor primero? Que nosotros primero nos examinemos primero. Por ejemplo, para predicar la palabra del Señor, antes de predicarla, venirla a leer,
y compartirla, tengo que meditarla, reflexionarla y verme a mí mismo primero, verme como ante un espejo, porque la palabra de Dios es eso, es una espada de doble filo, y en un espejo donde yo me miro y me veo mis cualidades, veo mis dificultades, mis errores, mis defectos. Por lo tanto, siempre hay que decir nosotros, hermano. Y a muchos predicadores les gusta decir tú, hermano, usted, hermano. Es decir, dirigiendo la predicación solamente a él o a ellos. A él, para adentro nunca. Cuidado, porque puede hacer también que nos llegue como tentación del enemigo. Por lo tanto, cuidado con hacer un juicio a la ligera, porque así como yo juzgo a los demás, también se me va a juzgar a mí también. Es decir, también es importante que nosotros apreciemos eso ante todo, ¿verdad? Que saber que si yo voy a juzgar a alguien, voy a sentenciar a alguien, voy a reprender a alguien, también a mí de repente, bueno, en este mundo, ¿verdad? Y en el mundo venidero o en la vida eterna, con mayor rigor se me va a condenar, se me va a juzgar, se me va a sentenciar. Estimados hermanos, si yo mido a alguien injustamente, con mayor razón se me va a medir a mí también. Cuidado con que muchas veces solamente porque no me llevo bien con fulano, con fulana, lo trato de marginar, lo trato de hacer o de ver de menos y lo trato de poner a él o a ella en trampa para que a él se le juzgue, para que a él se le quite el trabajo, para que a ella se le haga a un lado y yo quedar firme, parado, bien bonito, aún actuando de una manera injusta y anticristiana. Cuidado, porque es la palabra de Dios la que nos está hablando. Es nuestro Señor Jesucristo que estuvo educando con estas palabras a sus discípulos y ahora nosotros somos sus discípulos y nos dice las mismas palabras de aquel tiempo. ¿Cómo dirá a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo. Y he aquí la viga en el ojo tuyo. ¿Se da cuenta? Por eso puse el ejemplo yo de hoy. Con respecto al adulterio. O digamos que otro ejemplo más sencillo, ¿verdad? Digamos que nosotros estamos jóvenes. Y nos gusta fumar marihuana, jalarle a la cocaína, a todo tipo de droga. Y vengo yo y ante los hermanos predicando que no hay que hacer eso. Y yo en mis momentos a solas, momentos de noche, momentos de madrugada, momentos que nadie me ve, que estoy allí, por ahí rinconadito, mírenme la seña, con mi purito, con mi cigarrito, con aquello. Y yo reprendiendo tal vez a los jóvenes, llamando la atención a los jóvenes. Cuidado con todo eso. Pero pienso, hermanos, que todo depende de esto, mire. El ojo es el que tenemos que tener limpio. La vista espiritual, la vista del alma, la vista interior. No esta vista, porque esta vista siempre me va a decir, mira, aquel hermano, mira aquella hermana, ¿en qué anda? En malos pasos. No está haciendo lo que Dios le agrada. No está haciendo lo que dice el catequista, el coordinador, el sacerdote, el pastor, como a la religión, a la iglesia en este valle. Entonces, si el ojo está limpio, no tiene basura, no tiene la paja, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Es decir, si estamos fuera de todos esos vicios, todos esos pecados, ¿verdad? Del adulterio, la fornicación, la hechicería, la bebida alcohólica, la drogadicción como mencionamos, la hechicería.
Imagine que nosotros estuviéramos reprendiendo, yo reprendiendo a los que van a los brujos, a los que van a los santeros, a los que van a los hechiceros, etc. Y yo solo ahí paso. ¿Con qué cara, con qué coherencia de vida yo vendría a llamar la atención a cada uno de ustedes? Arrepiéntete, convierte. Y yo todavía no he empezado a dar ni mis pasos pequeñitos primero en la conversión, porque todavía estoy viviendo, ¿verdad?, un paganismo, escudándome en la religiosidad, escudándome en la iglesia católica y siendo un pequeño y fiel sinvergüenza. Cuidado, hermano, porque esta palabra es para ti y para mí ahora. Hoy tú y yo somos Pedro, Santiago, Juan, Tomás, Bartolomé, Mateo, Felipe, etc. Entonces, ¿cómo dirás a tu hermano? Déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga el tuyo más grande. Esto Jesús, ¿sabe por qué lo quiso decir? Para que nosotros seamos un poco más educados, ¿verdad? Seamos un poco coherentes. Practiquemos el valor de la empatía. La empatía es cuando una persona se pone en los zapatos del otro o de la otra y calcula y piensa que no es fácil la vida que está viviendo, pero va en contra de aquellos hermanos y hermanas que solamente nos dedicamos a ver un errorcito a un hermano, una hermana y lo condenamos de un solo, hasta queremos sacarlo del templo, de la iglesia. Le ponemos queja al catequista, al coordinador, al hermano, al que está superior a nosotros, para que lo saque, para que le ponga disciplina. Nos encanta ser, hermano, santurrones. Cuidado con esa palabra santurrón. Bueno, comúnmente nosotros le conocemos por santulón, ¿verdad? Pero no es así la propia frase, como usted la quiera entender. Santulón es aquel hermano, aquella hermana que se aparenta en el templo, se aparenta en el lugar donde esté como una gran persona, como un gran religioso, como un gran servidor y un pequeño y gran hipócrita. Jesús cierra el versículo 5 diciendo: hipócrita, saca primero la viga de tu propio, es decir, sana primero tus propios errores, tus propios defectos, tus propios problemas, y entonces podrás analizar, ver, juzgar, señalar, criticar y reprender a la otra persona. La persona que quiera hacer eso tiene que ser intachable, tiene que ser casi perfecto, tiene que ser una persona santa, y de esos en este tiempo son ralitos y contados, casi es decir, no hay. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te acompañó nuevamente, invitándote a que visites nuestro canal de YouTube, que te suscribas si todavía no te has suscrito, que dejes tu like. Es gratis, hermano. Ayúdanos a llegar a más personas, a crecer, para crear más contenido y llegar hasta sus hogares. Bendiciones para todos.